Vamos a ver ahora el tema de los materiales. Esta es la escena con la que estuvimos trabajando todo lo de la iluminación. Si vieron la última imagen, aparecía ya con estas texturas V-Ray. En lo que vimos de materiales, digamos, en uno de los módulos, pudimos apreciar la forma elemental en que se hace todo esto. Para iniciar esta parte, recuerden, y porque vamos a usar materiales, quiero limpiar un poco todo esto. Aquí tenemos la herramienta para purgar, y donde se purgan los, digamos, los elementos que no se están utilizando, pero no siempre se borran todos. Vamos a presionarla nada más para ver si nos elimina. Aquí seguimos teniendo estos, que son todo lo de Mark, todas las, el personaje que aparece. Entonces vamos a eliminarlas, esto para darle un poquito de limpieza. Si algo promovemos siempre es que se tenga orden, para que tengan un mayor control de todo lo que van ejecutando. Entonces vamos a borrar un poco de todo esto. En estos videos se manejaron de manera muy ligera, porque la intención es que fueran y estuvieran al alcance de todos sin necesidad de un archivo complejo. Aquí vemos dos materiales V-Ray. La forma en que se aplicaron fue muy sencilla. Si ustedes estuvieran siguiendo todos los videos, pues todo se hizo por layers. Entonces, por ejemplo, aquí que dice Bricks, le damos clic aquí y podemos ver las características de ese material. Estos dos materiales, y aquí vamos a ir explorando. Recuerden que de este lado se ven los modos de previsualizar. Por ejemplo, aquí dice Wall, que es uno de los modos de previsualización. Hay dos. Este que dice Brick Antique es porque utilizamos un material de sketch normal. Este no es realmente un material V-Ray, pero al estarlo utilizando ya con V-Ray se convierte de algún modo en un material V-Ray, pero no tiene realmente las prestaciones máximas de un material V-Ray. Y luego aquí vemos este que dice Stone Masonry. Estos dos son de sketch y los podríamos borrar precisamente porque ya no se están utilizando. ¿Vieron lo que pasó? Al quitar ese, se puso el anterior. El que borré fue el de V-Ray. Entonces vamos a reubicarlo. De hecho, este lo puedo borrar también y ya queda blanco. Entonces vamos a ver este material que se puso. Aquí en materiales le voy a poner aquí, de hecho aquí está, es este de Bricks. Recuerden, el material se arrastra y ya está dentro del modelo. Y aquí le damos Apply to Layer y ya nos vamos a muro. Ahora vamos a observar el tema de la escala. Cuando estuvimos viendo lo de iluminación, vimos que V-Ray maneja el sistema inglés y nosotros estamos trabajando en este caso en centímetros. Sin embargo, podemos escalarlo. Las formas de escalar son diversas, pero por ejemplo, para este tabique que dice 25.4, lo podemos cambiar directamente aquí a 100 y es la forma en que lo estuvimos manejando. Ahora, si nos vamos, estamos dentro de materiales, vemos los que están en el modelo. Ya estuvimos eliminando algunos. Quedan 3. Este, evidentemente es el piso. Si nos vamos aquí a Edit, tiene este tamaño, 30. Vamos a salirnos un momento para ver cómo está esto. Si nosotros nos vamos aquí a cámara y nos vamos a la vista top y nos cambiamos por ejemplo a una vista paralela, aunque la textura no se puede medir como tal, aquí vemos el patrón de diseño. Entonces le podemos dar aquí clic y sin darle otro clic vemos que este mide aproximadamente 22.59. Entonces vamos a cambiarlo también a 100 para que se acerque más a una baldosa. En este caso pues aproximadamente 50. Vamos a darle aquí la medida. Ya se acerca a los 50. Podemos darle un poco más porque muchos de estos son en formatos de 60 por 60. Nos regresamos a la perspectiva que ya tenemos aquí como una vista grabada y esta medida nos parece mejor. En el curso no estuvimos terminando todos los renders, entonces nada más le voy a dar render.
Y bueno, así podría empezar el render, como lo vemos aquí. Ahora aquí ya tenemos una imagen generada. Aquí la única diferencia fue el tamaño de la loseta y que se le aplicó ya una textura. Vamos a ver cómo hacer estas texturas. Como les comentaba, lo que queremos es que tengan un panorama general de cómo se utiliza todo esto. Ahora, si aquí tenemos los materiales, ya vimos aquí cómo se aplican los materiales que vienen con el programa, pero les decía que podemos tomarlos de base. Realmente se tienen todos los materiales elementales, me refiero por elementales a lo que son cristales, metales, pinturas brillantes y todos estos que vienen siendo una variante del material genérico. ¿Cómo se hace un material nuevo? Si nos vamos aquí al panel de Create, tenemos una gran cantidad de opciones. Sin embargo, yo considero que de los proyectos en general, el material que más se utiliza es precisamente el genérico, este que dice aquí Generic. Para crear uno, lo único que tendrían que hacer es arrastrarlo a la lista de materiales, y si estuvieron viendo el curso, pues recordarán que renombrarlo es básico. Aquí le podríamos poner material 1 y ahorita vemos cuál podríamos experimentar. Por ejemplo,